Familia de Reacciones, bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva temporada y por supuesto a un nuevo año. Hemos de iniciar en esta temporada con un título muy especial, Uniendo el cielo y la tierra. Así que si usted no ha adquirido su guía de estudio, acérquese a las librerías de Gema Editores y también, por supuesto, está la aplicación y sobre todo recuerde que cada lunes en punto de las 7 p.m. puede estar con nosotros en Reacciones a través de las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas, también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas y también en la página oficial de la Unión Mexicana de Chiapas. En este primer episodio de esta nueva temporada, el título es Perseguidos pero no olvidados. Y como es habitual, queremos compartirles el pasaje para memorizar en este episodio que se encuentra en Filipenses 4:4 y dice: regocíjense en el Señor siempre, repito, regocíjense. Así que, queridos amigos, querida audiencia, vamos a hacer el esfuerzo de memorizar este pasaje para compartirlo en nuestros grupos pequeños. Pastor Eladio, bienvenido a una nueva temporada, a un nuevo episodio de Reacciones. Muchas gracias. Es un privilegio volver a este lugar y con el mismo propósito de seguir estudiando la palabra de Dios. Pastor Carlos, siempre será un privilegio estar aquí a tu lado para poder compartir con los demás lo que hemos aprendido. Por supuesto, ¿quisieras hoy recordarnos la pregunta que vamos a tener en este episodio? Claro, para este episodio queremos que nos ayuden a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos aprender a extraer lo mejor de cualquier situación difícil en la que nos encontramos? Durante este nuevo episodio y nueva temporada aprenderemos acerca de la providencia divina y cómo en los planes del Señor en ciertas ocasiones nos llevará a vivir circunstancias adversas a lo que nos acostumbramos. Por eso la pregunta: ¿cómo podemos aprender a extraer lo mejor de cualquier situación difícil en la que nos encontramos? Esperamos que nos puedan dejar su respuesta ahí en los comentarios y juntos poder compartir de esta guía de estudios. Por supuesto, también queremos presentarles, querida audiencia, la propuesta de estructura para este primer episodio y la idea número 1 es Prisioneros de Jesucristo. La idea número 2 se titula Amor sufrido. Y la número 3 es Estrategias de evangelización. Queridos amigos, queremos pedirles que se queden con nosotros. Estamos iniciando y esto es Reacciones. Cuenta la historia de un pastor adventista que pasó casi 2 años encarcelado por cargos falsos. Él no comprendía el propósito del por qué estaba ahí. Muchas veces se cuestionó la razón de la que le había llevado hasta este lugar. Sin embargo, con el paso del tiempo, los que estaban reclusos se enteraron de que él era un pastor y entonces le invitaron a predicar. Este pastor, después de un tiempo, comprendió que Dios lo había preparado para estar en este lugar y cumplir una misión especial en favor de aquellas personas que estaban encarceladas. Durante este episodio hablaremos de Pablo, quien desde la cárcel escribió el libro de Filipenses y Colosenses, lugar donde cuenta la historia que hemos de estudiar. Él junto a su compañero cantaban y adoraban a Dios de una manera interesante. Durante esta semana iniciaremos un estudio especial, Perseguidos pero no olvidados. Pastor Eladio, la primera idea de este episodio nos menciona que somos prisioneros de Jesucristo en el contexto de Pablo. ¿Por qué esta idea, Pastor Eladio? Claro, muy bienvenidos a todos. Queremos darles una cordial bienvenida y saber que juntos vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. En el contexto de prisioneros de Jesucristo, recuerden que Pablo está escribiendo estas cartas. Dice la guía de estudio que al menos 5 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la cárcel. Y Pablo, sin dar más preámbulo, pues lo había hecho con un afán de preocupación, de amor por aquellos que estaban lejos de donde él se encontraba. Pero Pablo había entregado su vida al servicio de Dios y mencionaba la guía de estudio que aún cuando ese servicio de Dios requiriera estar dentro de una prisión, él lo seguiría haciendo. Creemos entonces que Pablo tenía un ferviente espíritu de evangelización, un ferviente espíritu de servicio, y como cada uno de nosotros hemos aprendido a conocer a Pablo a través de sus epístolas,
Pablo tiene siempre el fervor de buscar el amor de los unos con los otros, pero también el amor de Dios. En esta primera idea, prisioneros de Jesucristo, nosotros encontramos que Pablo buscó y Dios le dio la oportunidad de llegar a lugares donde él nunca se imaginaba. También de la forma menos esperada. ¿Cómo podemos imaginar que Pablo, estando en la cárcel, podría utilizar esa situación tal vez difícil para él, pero que la convertiría en un momento donde más personas conocerían de Cristo Jesús? Es interesante y tú puntualizaste algo que quisiera yo mencionar, Pastor Eladio, es que estando en la cárcel, Pablo escribió algunos libros. Es decir, se escucha bonito decir los escribió en la cárcel, ¿no? Pero estar en la cárcel, sin denigrar el hecho de las personas que están ahí, pero no es quizás el mejor lugar donde anhelemos estar. Quienes hemos tenido la oportunidad, no por el lugar, sino porque el estar preso significa que no tienes libertad, en otras palabras. Es decir, estás recluido, estás interno y no puedes hacer nada más. Ahora, muchos en la soledad, en estos espacios, toman el tiempo para quizás deprimirse o pensar otro tipo de cosas. La historia de Pablo nos presenta que él aprovechó su tiempo en la cárcel para escribir. Y algo muy importante que, por ejemplo, vemos en Efesios 3:1, Filemón 1:1, cómo él se atribuye el hecho de llamarse esclavo y siervo de Jesucristo. Cuando leemos las cartas de Pablo, encontramos entonces que Pablo era alguien que sabía utilizar toda circunstancia Ujú. y al ser siervo o prisionero de Cristo, como él mismo se presenta, también sabía que a donde quiera que lo llevaba Cristo siempre sería una buena oportunidad. En la cárcel, bien lo habías mencionado, no hay comodidades. Las condiciones en las que se encontraba Pablo no eran ni siquiera las mejores. Y allí es donde él aprovechó para poder escribir esas cartas a las iglesias que nosotros ya hoy conocemos y sin duda alguna fueron inspirados por Dios. Hay una frase que se menciona en Efesios 6:20, Pastor Eladio, donde Pablo se llama a sí mismo como embajador en cadenas. Nos da a entender de que quizás gran parte de este ministerio evangelizador que él ejerció, lo ejerció en una condición bastante complicada que era ser un prisionero. Y por esa razón nosotros le damos el enfoque ahora espiritual en el hecho de que a pesar de sus condiciones adversas, él aprendió a ser un verdadero prisionero de Jesucristo, no porque Cristo lo tuviera preso, sino porque él servía con amor. Cuando leemos la guía de estudio, se menciona que el objetivo de Pablo al estar en la cárcel se cumplió cuando toda la guardia pretoriana, dice la guía de estudio, había conocido del Evangelio. Y no solamente esas personas, esos soldados, sino también en su carta, ¿verdad? Él dice que manda saludos a los creyentes de la casa del César. Es decir, allí en la condición de ser un prisionero, él está utilizando esa situación para compartir del amor de Dios a las personas que están a su lado, que lo cuidan, que están bajo el resguardo de él, donde se supone que no debe de salir libre, pero esas personas que lo cuidan, que son soldados, están también escuchando de la palabra de Dios. Sin duda, esto nos lleva, Pastor Eladio, a esta segunda idea de la estructura, donde mencionamos una frase muy especial, amor sufrido. Y entramos en contexto, por ejemplo, mencionando algunos encarcelamientos de Pablo en Macedonia, por ejemplo, en Filipos, en Jerusalén, antes de ser trasladado a Cesarea. Y fueron escenas donde él menciona, por ejemplo, él dice que estaba en prisión, lo registra así Filemón 1:10-13, y él también estuvo en arresto domiciliario en Roma. Algo que quiero mencionar no es tanto los lugares donde estuvo preso, sino lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 7 al 12, Pastor Eladio, presenta una serie de reflexiones especiales que hace Pablo, y quiero mencionar solo un par de ellas. Dice, atribulados, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados. Es decir, como que a veces, como cuando decimos nosotros, ¿no? Hay que verle el lado bueno a las cosas. Y precisamente eso hacía Pablo. Pablo era capaz de sacar lo bueno dentro de todas las circunstancias adversas que Que no estaba eran muy viviendo. bonitas. Claro que no, porque hace un momento platicabas que en medio de esos momentos difíciles, siempre el ser humano va a estar condicionado, lo coloco tal vez entre comillas, a buscar lo malo. Es decir, ya estoy pasando una situación difícil y le voy a seguir buscando más cosas negativas a esa situación. Pero sabía muy bien Pablo que no estaba desamparado, que Cristo estaba a su lado. Él no se encontraba solo, Cristo lo acompañaba muy bien en esas situaciones difíciles.
Hay algo que quisiera resaltar aquí, Pastor Eladio, y es que aunque si bien es cierto el estado de ánimo de Pablo, obviamente su actitud en la que él enfrentaba estas circunstancias nos da mucho de qué hablar y la forma positiva. Pero hay algo que debería de fortalecer la vida también de nosotros ante cualquier circunstancia, y esto es la palabra de verdad. La Biblia es un medio de fortaleza donde nosotros podemos encontrar ese ánimo, ese aliento para poder continuar en las diversas circunstancias que a veces también para nuestras vidas llegan a ser complicadas. Lo que vemos nosotros, por ejemplo, aquí en Pablo, nos muestra esta realidad. Algo que me llama la atención es que dentro de esta idea del amor sufrido, vemos cómo ellos, por ejemplo, en el caso de Filipos, que ya estamos entrando en esta parte del día martes, un encarcelamiento donde ellos son maltratados y son llevados hasta el sótano, la parte más oscura, la parte más sucia, por así pensarlo. Y la experiencia que ahí se vive, pastor. Cuando Pablo está en esa situación adversa, nosotros encontramos entonces que solamente su comunión con el Señor lo ha mantenido fuerte. La fe y la confianza en Dios es la que lo ha ayudado a salir adelante y obviamente a ser inspirado por Dios para escribir las cartas que durante toda esta nueva temporada vamos a estar leyendo a través de la palabra de Dios. Volvemos a repetir algunas circunstancias que Pablo estaba viviendo, pero dentro de esas circunstancias difíciles, Dios lo estaba utilizando, estaba siendo un instrumento en las manos del Señor para poder llevar el evangelio a más personas. No era algo malo que le estaba sucediendo, era el plan divino que el Señor había trazado para él de llevarlo a ese lugar para que el evangelio pudiera comunicar a personas que de otra manera no les llegaría esa información. Tú mencionaste una palabra muy importante respecto a Pablo, un instrumento de Dios. ¿Quién había sido Pablo antes de llegar a ser este instrumento? Había sido un perseguidor de cristianos. Ahora, me llama la atención porque Hechos 16:9 dice que él en una visión nocturna escuchó a un hombre que le dijo que pasara a Macedonia y lo ayudara. Ahora, algo interesante que vemos nosotros, por ejemplo, en la cárcel ya de Filipos, es la historia muy bonita que compartimos cuando Pablo y Silas estaban presos y estaban cantando himnos. Llega el momento de que se duerme el carcelero, llega un terremoto y ahora sí que despierta él hasta después del terremoto, se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas y el carcelero con miedo, con temor de que le iban a reclamar porque era el responsable de la cárcel, intenta quitarse la vida y algo sucede ahí, Pastor Eladio. Pablo interviene de una manera especial, donde él continuaba allí. Él podía haber dicho, Dios me ha librado y entonces vámonos, salgamos de este lugar porque es la indicación que Dios me está dando. Pero él conocía perfectamente el plan de Dios. En cambio, su testimonio, la manera en la que él conversa con aquel carcelero y le ayuda a no quitarse la vida y en cambio le habla del amor de Dios y esto hace que entre en una conversación donde prefigura perfectamente lo que Dios ha hecho por nosotros, sin duda alguna nos ayudan a entender cuál era el pensamiento, los propósitos, el plan de vida de Dios para Pablo, porque puedo decir que Pablo era un hombre fuera de serie, era alguien que en nuestros días si lo llevaran a la cárcel, no sé cuántos lograríamos cumplir esos propósitos que Pablo ya había cumplido en aquel lugar. Y el resultado fue extraordinario. La historia nos narra que en este encuentro, este carcelero, cuando Pablo le dije, hey, detente, no te quites la vida, aquí estamos. Y él le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces dice la historia que fueron a la casa del carcelero y que allí los limpió, los lavó y fueron bautizados ellos, toda su familia. El propósito se cumplió. Sin duda alguna podemos entonces ir deduciendo que poco a poco la guía de estudio a través de la palabra de Dios nos irá presentando cómo en nuestro diario de vivir todo tiene un propósito. Y Pablo asumió perfectamente ese propósito que Dios tenía para su vida. En nuestro diario vivir nosotros nos encontramos en circunstancias no favorables. Pero déjame decirte que muchas veces esas circunstancias no favorables serán el plan de Dios que nos ayudará a pulir, en primer lugar, nuestra fe, nuestro carácter, pero también a cumplir los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que la pregunta de este episodio dice de la siguiente manera: ¿cómo podemos aprender a extraer lo mejor de cualquier situación difícil en la que nos encontramos? Así como ya hemos estudiado la historia de Pablo en la cárcel,
cómo tú y yo podemos hoy extraer lo mejor de cualquier situación difícil en la que nos encontramos, en el contexto de todo lo que estamos estudiando. Claro que sí, Pastor Eladio, y quisiera yo comenzar a reaccionar con mi emoji y compartir una respuesta a esta pregunta. El emoji que yo quisiera compartir hoy es el de una persona que está atenta, escuchando. Una de las cosas muy importantes para aprender a reaccionar ante cualquier circunstancia difícil es escuchar la voz de Dios. Mencionamos que Pablo encontró su fortaleza en la palabra de Dios. Hoy día nosotros quizás no vamos a escuchar una voz audible que nos diga haz esto otro, pero es un símbolo de aprender a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Se dice que a veces muchos sabemos hablar, pero pocos sabemos escuchar. Y yo creo que una de las cosas muy importantes ante cualquier circunstancia es aprender a escuchar la voz de Dios, porque a veces hay circunstancias que nosotros cuestionamos que suceden en nuestra vida. Qué de bonito puede ser estar preso en una cárcel y aún así decir voy a alabar a Dios o voy a cantar a Dios. Las personas que han llegado a estar tal vez en un hospital y están adoloridas o alguien que ha perdido un ser querido, Pastor Eladio, no son circunstancias agradables, pero siento que en esas circunstancias, ¿cómo podemos aprender a extraer las mejores lecciones en esas situaciones difíciles? Es prestando atención a escuchar la voz de Dios. Muy interesante la reflexión que nosotros podemos extraer a través de esta guía de estudio. Y mi reacción ante lo aprendido durante esta semana, creo que sería una flecha que indique el camino hacia adelante. Cuando nosotros, agregado a lo que comparte nuestro amigo el pastor Carlos, cuando escuchamos la voz de Dios, estamos seguros de que el camino que Dios ha trazado para nosotros es el mejor, aún cuando esas circunstancias no sean las mejores para mí, que dentro de mi pensar yo pueda imaginar que no es el plan de Dios. Pero si yo estoy siguiendo el camino de Dios, escuchando la voz de Dios, tengo por seguro que el camino que está trazado para mí por delante es el mejor, aun cuando a mi parecer no lo pueda hacer. Así que me queda claro que vale la pena confiar en Dios y saber que a donde quiera que nosotros podamos ir con la dirección y la guía de Dios, seremos un buen instrumento en las manos del Señor. Y en los lugares menos favorables, en los tiempos menos imaginados, Dios estará cumpliendo su propósito en nosotros. Y hablando de propósitos, nosotros como hijos de Dios también tenemos uno, y es cumplir la misión que Dios nos ha llevado. Por eso vemos ahora estrategias de evangelización. Vemos a Pablo en Colosas, por ejemplo, con personajes como Epafras. Vemos aquí a Filemón, que llegaron a convertirse por los mensajes de Pablo. Ahora, lo resaltante aquí, Pastor Eladio, es cómo la misión de Pablo va agregando a nuevos seguidores y gente que se va convirtiendo también en discípulos del Señor y que comienzan a hacer la misma obra de evangelización. Y las circunstancias no eran muy favorables. Hoy día nosotros vivimos tiempos complicados de alguna manera y a veces ponemos barreras en cuanto al cumplimiento de la misión. La, la forma en la que Pablo vivió no fue tan bonita tampoco. Claro, recordemos que Pablo era un predicador del amor de Dios que lo predicaba abiertamente. Y llama la atención descubrir que la guía de estudio nos presenta allá en el libro de los Colosenses que Pablo no era el que fundó la iglesia allá con los colosenses, pero sí fue el iniciador a través de su predicación. Tal vez un personaje que nosotros conocemos en el día miércoles, la guía de estudio lo presenta, escuchó el evangelio por medio de la voz de Pablo Ujú. y él es el que llevó el evangelio entonces a los colosenses como nosotros le conocemos el día de hoy. Eso quiere decir que el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros se debe cumplir en cualquier lugar. Llama también la atención recordar que una de las estrategias que Pablo estaba utilizando para llevar el evangelio a las demás ciudades era ir en primer lugar a aquellos pueblos judíos o aquellas personas que conocían ya del evangelio de Jesús, pero que en algún momento tal vez se habían ido a otro lugar. A donde él llegaba, él buscaba a las personas que ya conocían del amor de Dios, que ya conocían de Cristo, y entonces los utilizaba en el buen sentido de la palabra para llevar el evangelio a otras personas. Ahora ya no sería uno, dos, sino que más personas se van uniendo a su grupo para que él pueda entonces compartir el amor del Señor. Creo que una cosa importante también que nos toca y que nos toca aprender de Pablo es que cuando Pablo
utilizaba a una persona, la idea no era que esa persona se quedara ya conociendo de la palabra de Dios, sino que a donde fuera, en primer lugar su casa, sus amigos, sus vecinos y luego los que le rodeaban, entonces él se convertiría también en un apóstol, en un discípulo, para que así el evangelio fuera creciendo. La intención de Pablo cada vez que él predicaba no era solamente que los demás se escucharan, sino que se convirtieran en discípulos activos para que a donde fuera, entonces el amor de Dios llegara. Y eso se cumplió perfectamente con varios personajes que estudiamos durante esta semana. Sin duda alguna, esto es parte de estas estrategias de evangelización. Una de las cosas que es resaltante de Pablo es, por ejemplo, su forma en la que abordaba a las personas. Podríamos decir su léxico, su forma de hablarles, cómo se dirigía a él también debido a las diversas costumbres que había en ese tiempo y a las creencias que existían. Algo que me llama la atención es, por ejemplo, cómo el saludo epistolar de Pablo, ¿no? Llamando a los cristianos santos, que va en la concepción especial de la Iglesia romana de canonizar a personas como santos, y no tenía nada que ver con ese concepto. Pablo comienza a referirse a los cristianos como santos, como personas que eran apartadas para Dios, en el sentido de dedicar su vida a Dios, y que usaban este término especiales. Hay epístolas donde él se refiere como obispos, les llama, por ejemplo, en Filipos, hermanos santos y fieles en Cristo. Él tenía, Pastor Eladio, creo que Pablo, podríamos decir, era un evangelista por profesión, por dedicación, y era alguien que cuidaba mucho la manera. Esto influyó de tal manera que cuando nosotros vemos la influencia de Pablo en las iglesias, por ejemplo, de Filipos y Colosas, nos deja en claro que también nosotros hoy día pudiéramos replicar estas estrategias evangelizadoras y poder tener éxito para la gloria de Dios. Cuando hablamos de lo que él lograba hacer con los discípulos, que él comenzaba a hablarles del amor de Dios y ellos se convertían en discípulos, hablamos un poco también de la organización que la iglesia tuvo en su época temprana allá en el Nuevo Testamento, porque sin duda alguna a través de esos líderes se proveyó también la expansión del evangelio. Nosotros encontramos, por ejemplo, que Timoteo y Epafras proveyeron para el liderazgo de las iglesias locales. Era algo prioritario para Pablo, pues a través de ellos se permitiría extender el alcance evangelizador. Eso quiere decir que Pablo no solo era un buen evangelista, era un buen maestro y era un buen formador de líderes. Y aun cuando ya eran líderes, vamos a decirlo, encargados de diferentes iglesias, como en los Colosenses, Pablo les sigue instruyendo a través de sus cartas de cómo debieran de conducirse. Creo que en esta parte Pablo sabía muy bien que la organización de la iglesia en la época temprana es lo que también ayudaría para poder compartir el evangelio con más personas. Esa es una buena estrategia. Siempre que nosotros hayamos de compartir el amor de Dios, hay que hacerlo de la mejor manera o la manera más organizada posible, porque eso llevará propósitos bien definidos y que resultarán entonces en buenos resultados. Gracias, Pastor Eladio. Estamos llegando a la parte final de este episodio y quiero comentarles, querida familia, querida audiencia, Dios nos ha escogido para salvación mediante la santificación del Espíritu y la creencia en la verdad. Estad firmes. Si nosotros decidimos servir a Cristo, vamos a encontrar prejuicios y oposición, pero Él ha prometido estar con nosotros. Gracias, Pastor Eladio. Gracias, audiencia, por haber estado con nosotros. Les recordamos todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, YouTube y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas y, por supuesto, en la página oficial de la Unión Mexicana de Chiapas. Nos vemos en el próximo episodio. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado